Oyentes de Belén Estéreo, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Predica la palabra. Quiero que usted me acompañe en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14, y leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre celestial, he leído tu palabra es verdad, tu palabra es medicina a nuestra alma, refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, Señor amado, que a través de tu palabra nos bendigas de una manera especial, y que nos ayudes a todos los obreros, a todos los evangelistas, pastores, misioneros, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amados oyentes, hermanos en Cristo, el llamado de predicar la palabra del Señor es una de las últimas señales, porque dice, el Señor venía hablando aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 acerca de las señales antes del fin. Y una de las señales antes del fin es esta: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor está hablando y entonces vendrá el fin, es porque el Señor ordena que se predique la palabra en todo tiempo. Este mandato no fue solo para los apóstoles. Ellos encomendaron, enseñaron, discipularon para que se siguiera predicando la palabra del reino, el mensaje del reino. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de la salvación del hombre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra predicar quiere decir propagar o extender una doctrina o unas ideas, haciéndolas públicas y patentes. Los apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio. Jesucristo predicaba en el nombre del Padre. ¿Qué te quiero decir? Jesucristo anunciaba al Padre. Los apóstoles anunciaron de Cristo, y nosotros tenemos que anunciar el evangelio de Cristo a todas las naciones, a toda criatura, llevar el mensaje de esperanza, las buenas nuevas de salvación. Aleluya. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14, dice la palabra que el Señor estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor nos ha dado una autoridad, se la dio principalmente ¿quién? A los 12, para que sanaran enfermos, para llevar la palabra, el evangelio del reino. Podemos ver la gran comisión en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 18. Después que Jesús resucitó, dejó esta gran comisión, y no solamente a los 12, a todos los que habían de creer en Jesús por la palabra de ellos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor está diciendo yo estoy todos los días hasta el fin del mundo, es porque no solamente esta gran comisión era para los apóstoles. Esta gran comisión era para todos. Y antes del fin del mundo, los apóstoles ya murieron, están en el seno del Señor. Pero muchas personas estamos predicando la palabra del Señor por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la venida del día del Señor nosotros estaremos predicando la palabra. Y si yo parto, otros estarán predicando. Y muchos, millones, están predicando la palabra del Señor hoy en día, que el Señor Jesucristo viene pronto. En el libro de los Hechos podemos observar que los apóstoles siguieron este mandato. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos,
Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron? Los del concilio lo intimidaron. Después que los azotaron para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y no importa las leyes que se quieran levantar o las falsas doctrinas que se levanten en contra de la predicación de la palabra, que no prediquemos en el nombre de Jesús. Mire lo que hicieron los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El centro de la predicación tiene que ser Jesucristo. Porque dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que prediquemos el mensaje de salvación. Amigo que me estás viendo, que me estás escuchando por la radio, Jesús te ama y quiere salvarte. Por eso predicamos la palabra del Señor, para que las personas que no conocen a Cristo puedan conocer a Jesús. El Jesús que murió en la cruz, el Jesús que te ama, el Jesús que quiere salvarte. Aleluya. Podemos observar que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, todos fueron esparcidos. ¿A excepción de quién? De los apóstoles. Y podemos observar ya en el verso 4 y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes que anunciando el evangelio. Fueron esparcidos la iglesia del Señor, los discípulos de Cristo. No solamente los apóstoles quedaron allí en Jerusalén, pero los demás discípulos fueron esparcidos. Y por donde iban llevando el mensaje de salvación. Por eso, hermano en Cristo que me escuchas, si eres discípulo del Señor, estás llamado a predicar la palabra. Y dice la Biblia en el verso 6, en el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Podemos observar que cuando vino la persecución, Felipe empezó a descubrir el gran potencial que tenía. Felipe, uno de los apóstoles del Señor, empezó a predicar la palabra del Señor y Dios a respaldarlo. Necesitamos levantarnos a llevar el mensaje de salvación. Si estás padeciendo persecución, levántate. Levántate como le dijo Dios a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podemos observar que Jonás no hizo caso a lo que Dios le mandó para que les predicara el mensaje a los de Nínive, porque Jonás decía, esas son gente mala, no valen la pena, quiero que Dios los destruya. Pero podemos observar que por Jonás no obedecer el llamado de Dios, padeció mucho. Se levantó una gran tempestad. Quizás estás pasando tribulación, hermano. Quizás tus labios se han cerrado y has dicho, no voy a hablar del Señor. Y quiero decirte que solo cuando decidas obedecer a Dios, el gran pez te expulsará. Ese gran pez de aflicción te expulsará. Y podrás con libertad salir como salió Jonás, que salió a predicar la palabra gozoso y decía a todos los de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todos se arrepintieron, hasta el rey. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Porque ese es el sentir de la predicación, que todos se arrepientan. Porque dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que prediquemos para que la gente se arrepienta. Aleluya. Primera de Corintios 1:21 dice el apóstol, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Pero nosotros fuimos ganados por la locura de la predicación, aunque algunos nos llamen locos por estar predicando la palabra. Dice la Biblia que para los gentiles es así y la palabra tiene que cumplirse. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 9 dice el apóstol ya dándole instrucciones a los sucesores. Timoteo no era apóstol del Señor, no estaba entre los 12, pero el apóstol ya lo había instruido y le estaba dando instrucciones. Timoteo era un pastor joven y podemos observar qué le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:9: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No solamente era para Timoteo, era la palabra por todos los creyentes, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Dice que es digno de ser recibido por todos. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como Timoteo era joven, le decía: nadie tenga en poco tu juventud, preséntate como ejemplo. ¿Con qué? En palabra, primeramente. La predicación de la palabra tiene que ser una palabra irreprochable, una palabra de verdad. Dice el verso 3: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A quién está mandando enseñar? A Timoteo y a todos los que escuchan este mensaje. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismos y a los que te oyeren. Pablo le dice: mira, hijo, si tú predicas, te salvarás a ti y salvarás a los que te oigan. Por la locura de la predicación tenemos que ganar muchas almas para el Señor Jesucristo. No importa si somos vituperados. Se ha levantado una falsa doctrina, una doctrina de demonios en contra de la predicación de la palabra, que los únicos que podían predicar eran los apóstoles. Bueno, Timoteo no era apóstol y estaba predicando la palabra, enviando a predicar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán al cual no han oído, no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pero Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todo el mundo cree, pero predicamos para testimonio, porque el día del juicio la palabra les juzgará. El Señor les dirá: no tienen excusa. El evangelio fue predicado a todo el mundo y después de esto vino el fin. Y está establecido por Dios que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice la Biblia, le escribe Pablo nuevamente a Timoteo, segunda carta de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, te convenciste plenamente. Cuando le dices te persuadiste, te convenciste plenamente, totalmente convencido de lo que has creído en el Señor Jesucristo, de la doctrina. Vendrán malos hombres, vendrán doctrinas de demonios desautorizando lo que dice la palabra. Pero el Señor le dice a través de Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. La Escritura es para enseñar. Esto es predicar, enseñar, pregonar un mensaje. Mateo 24:31 dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesús. La venida del Señor está cerca. La palabra hay que predicarla a diestra y siniestra, o sea, por todas partes, a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este, al oeste. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada. En estos postreros tiempos tenemos que predicar aún más. También le encarga a Tito. Pablo le escribe a Tito, Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijases lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. No atendiendo, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corruptas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso es necesario que nos dediquemos a predicar la palabra sin importar lo que falte o lo que pase. Amados hermanos, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, evangelistas, pastores, profetas. No te dejes tapar la boca. Es más, nosotros tenemos que tapar la boca de esos falsos profetas. Tenemos que predicar la palabra sana e irreprochable. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.